Muy buenos días. Voy a explicar hoy el curso sobre ley de Ohm correspondiente al estudio de los circuitos de corriente directa o corriente continua. Para ello he diseñado una página web como la aprecian usted en pantalla, donde para aprender electrónica he considerado que son muy importante dividirlos por niveles. Entonces tenemos nivel 1, que es un nivel básico, el 2, que es un nivel medio, y el 3, que es un nivel avanzado. Entonces, la ley de Ohm, este curso está en el nivel 1, dentro de el curso general de circuitos. Ya sobre los circuitos, ese curso está dividido en estos 4 módulos o capítulos: la ley de Ohm, circuitos series, circuitos paralelos y métodos y teoremas necesarios para solucionar circuitos. Entonces miremos la ley de Ohm, que está diseñado con 9 unidades a la vez. Entonces tienen que ver uno por uno de esos videos. Por ejemplo, ley de Ohm, aquí vamos a mirar solo la teoría de la ley de Ohm. Aquí lo podemos correr. Si queremos verlo en YouTube, le damos acá. Vamos a ver la primera parte de la ley de Ohm correspondiente a su teoría. Entonces, inicialmente teníamos la ecuación que dice que la ley de Ohm, el producto de la resistencia y la corriente, nos dan el voltaje. La resistencia se expresa como R mayúscula, la corriente como I mayúscula y el voltaje como P mayúscula. Esta relación es la que define la ley de Ohm. V es igual a I por R. Uno puede despejar la corriente para encontrar su valor, y entonces nos queda V, y esta que estamos multiplicando pasa a dividir. Igualmente podemos conocer la resistencia si la despejamos, y nos queda resistencia igual al voltaje, y esta corriente pasa acá a dividir. Entonces puede expresar gráficamente por medio de este triángulo central, donde el voltaje es igual a la corriente por la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente, y la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Con relación a las unidades, el voltaje se mide en voltios, la corriente en amperios y la resistencia en ohmios. O sea que un voltio es un amperio por la corriente. Un amperio es voltio sobre ohmio, un ohmio es voltio sobre la amperio. La nomenclatura, hay múltiplos y ahí son múltiplos. Un kilovoltio es 1000 voltios. Se puede expresar por 1 como E a la 3. Un milivoltio es 1 milivoltio, fíjense que esta M es minúscula. Se expresa matemáticamente como 0.01. Un voltio son obviamente 1000 milivoltios. Un miliamperio es 0.01 miliamperio. Un amperio van a ser miliamperios. Un kiloohmio son 1000 ohmios. Un megaohmio, pues 1000 kiloohmios, o sea 1.000.000 de ohmios. Aquí tenemos las relaciones matemáticas. Con relación a las fuentes de voltaje, decimos: entonces no olvidemos que el voltaje se mide en voltios, la corriente en amperios y la resistencia en ohmios, y que hay múltiplos y submúltiplos, como el miliamperio, que es la milésima parte del amperio, milivoltios, que es la milésima parte del voltio, el kilovoltio, que es 1000 voltios, y las resistencias básicamente tenemos los ohmios, los kiloohmios
y los megaohmios. Que estas fuentes son las que generan la corriente. Puede ser una batería por el caso de la corriente continua, como es el caso. Su valor es constante en el tiempo. Fíjense que la gráfica de una fuente de voltaje continua es constante en el tiempo. Y tenemos la batería. Cuando hay fuentes en serie, o sea, una a continuación de la otra, se pueden sumar algebraicamente teniendo en cuenta el signo por donde sale la corriente. O sea que aquí tenemos E1 menos E2 más E3. Si estos son los valores 12, 5 y 10 voltios, porque tenemos relación donde su suma es los 17 voltios. Aquí hemos cambiado la polaridad. Entonces tenemos E1 más E2 y aquí tenemos menos E3. Sí, de la misma forma como coloca uno las pilas en un aparato electrónico. Con relación a los medidores, es bien interesante porque nosotros tenemos que medir en un circuito la corriente, el voltaje y la resistencia. Para medir la corriente, el aparato se llama perímetro y se conecta acá en serie con la resistencia. Mira. En cambio, el voltaje se mide con un voltímetro y se conecta en paralelo. Entonces no olvidemos que la corriente se mide por un amperímetro y se coloca en serie con el circuito, serie donde se va a medir la corriente, como en este caso. En cambio, el voltaje se mide por el voltímetro, pero se conecta en paralelo. Aquí conservan los signos, más de la batería con el más de la fuente de voltaje, con el voltímetro, y porque le va la corriente entra en la perímetro por más y sale por menos. En el caso de ese circuito, por ejemplo, tenemos una resistencia de 100 ohmios, una fuente de 12 voltios. De la corriente, pues simplemente con la ley de Ohm es V sobre R, o sea 12 voltios sobre 100 ohmios, nos da 0.12 amperios. Es decir, multiplicamos por 1000, obtenemos 120 miliamperios. La potencia eléctrica. La potencia suministrada por una fuente de voltaje es igual al producto del voltaje por la corriente producida o entregada. Y la potencia siempre es P por I, o a veces se simboliza simplemente como E por I también. Y en una resistencia se simboliza como R por I al cuadrado, o también el voltaje. Entonces no olvidemos que una de las leyes clásicas e importantes que tenemos que recordar y aprender en electricidad o en electrónica es que la potencia eléctrica es igual al voltaje por la corriente. Claro, en circuitos de corriente continua. En corriente alterna el cálculo de la potencia es diferente. Y entonces, si el voltaje está en voltios y la corriente está en amperios, la potencia nos va a dar en vatios. Cuadrado sobre la resistencia. Y aquí tenemos en forma descriptiva voltaje por corriente, resistencia por corriente al cuadrado, voltaje cuadrado sobre resistencia. La unidad de la potencia es el vatio. O sea que un vatio es un voltio por un amperio. El milivatio es la milésima parte, o sea 0.001. Quiere decir que un vatio pues son 1000 milivatios. Para potencia grande se usa el kilovatio, que es igual a 1000 vatios. Aquí tenemos un ejemplo donde se va a determinar la corriente, la potencia suministrada por la fuente y la potencia disipada en la resistencia. Circuito sencillo, una fuente de voltaje de 10 voltios y una resistencia de 1K. O sea que E es 10 voltios, R es 1K, o sea 1000 ohmios. Y aplicando la fórmula podemos tener, si quieren usar la calculadora, por ejemplo, que tiene el computador o cualquier otra calculadora.
La corriente es E sobre R, o sea, 10 sobre 1000 nos da 0.01 amperios, que si multiplicamos por 1000 da 10 miliamperios. La potencia es el voltaje por la corriente, 10 por la corriente que sé yo, 0,1 vatio, que multiplicado por 1000 nos da 100 milivatios. O también, a partir de la resistencia puede ser R por la corriente al cuadrado. R es 1000 ohmios, la corriente es la misma que es 0.01 amperio. Elevado al cuadrado, esto nos da 0.1 vatio, o sea, 100 milivatios. Esa es la forma de hacer en la calculadora la operación. Otro ejemplo. Aquí tenemos el voltaje y nos dan la corriente, pero no sabemos la resistencia. Entonces nos piden calcular el valor de esa resistencia y la potencia. En el circuito es 20 y es de 100 miliamperios, o sea que es lo mismo que 0.1 amperio si multiplicamos esto por 10 a la menos 3. Entonces la resistencia es 20 voltios sobre 0.1 amperio, nos da 200 ohmios. Siempre la resistencia se mide en ohmios. La potencia que da la fuente es E por I, o sea 20 voltios por la corriente que calculamos aquí, a que nos la dan aquí, o sea da 2 vatios. O también puede ser R por I cuadrado, R es 200 y 0.1 amperio al cuadrado, eso nos da tanto. Entonces no olvidemos por ley de Ohm la resistencia del voltaje sobre la corriente. En este caso la corriente es 100 miliamperios, que es lo mismo 0.1 amperio, lo colocamos en amperio para que nos dé la resistencia en ohmios. Potencia es voltaje por corriente, o también potencia es resistencia por la corriente al cuadrado. Tiene que darnos el mismo valor. También 2 vatios, obvio que la potencia que entrega la fuente es igual a la potencia que consuma la resistencia. En el comercio existen valores de las resistencias específicas. Hay un tipo de escala, digamos. Entonces no están todos los tipos de resistencia que uno quiera obtener para el diseño de un circuito, sino que los comerciantes dan unos valores. Por ejemplo, que está esto que dice por 1 quiere decir que es la unidad en ohmio, 1 ohmio, 1.2 ohmio, 1.5, etc. Esto quiere decir que si nosotros hacemos un cálculo y encontramos una resistencia, por ejemplo, de 5.5 ohmios, aquí no la encontramos. Tenemos que buscar la más cercana, que en este caso sería 5.6 ohmios. Igualmente, el factor multiplicado por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000 y por 1 mega ohmio. Este 3K3, por ejemplo, quiere decir que 3.3 kilo ohmios es lo mismo de tener una resistencia de 3.300 ohmios. Este sería una de 33.000 ohmios o 33K. Igualmente acá. Aquí hacemos un diseño muy sencillo. Tenemos una fuente de voltaje de 12 voltios. La corriente no tiene variar el valor de la resistencia. Aplicamos obviamente la ley de Ohm, resistencia de voltajes fluye. En este ejercicio entonces nos dan una fuente de voltaje, la corriente del circuito 50 miliamperios y nos piden hallar esta resistencia. Una sobre corriente 12 voltios sobre 50 miliamperios da 0.24 kilo ohmios igual a 240 ohmios. Multiplicando esto por 1000 para que nos dé ohmios. No es un valor comercial, entonces los valores comerciales están entre 220 y 270, mire, 220 y 270, o sea, esa resistencia exacta que nos dio acá de 240 no existe. Entonces cogemos el más cercano, que es 220 ohmios. Recalculamos nuevamente la corriente, que es E sobre R, 12 sobre 220 nos da esta cifra, y si la multiplicamos por 1000 nos da 54.5 miliamperios. La potencia es ahora entonces el voltaje por esa corriente calculada, nos da 654 milivatios. O sea que ya tenemos la resistencia de 220 ohmios. Bueno, las resistencias también, además de su valor en ohmios, kiloohmios o megaohmios, se debe calcular su potencia, qué potencia consume.
porque hay resistencias con el mismo valor. Voy a poner un ejemplo: resistencias, por decir algo, de 100 ohmios, pero su potencia puede ser o puede aguantar un cuarto de vatios, medio vatio, un vatio, etcétera. Entonces hay que escoger, además del valor de la resistencia, qué potencia tiene. Por decir algo, aquí la potencia me dio 654 kilovatios, ¿cierto? De medio vatio sería aquí 500 milivatios serían medio vatio. Si nosotros colocamos una resistencia de medio vatio o un cuarto de vatio mucho menor que esta, pues la resistencia se nos va a quemar. Por eso elegimos una resistencia con una potencia mayor, en este caso 1 vatio. Y la potencia no debe, o sea que debemos escoger una resistencia de 1 vatio, o sea, un poco mayor a esta. Recordemos que 1 vatio es lo mismo que 1000 milivatios, o sea que escogimos de ese valor de vatio. Si hubiéramos escogido medio vatio, que son 500 milivatios, pasar la corriente de esa resistencia se calienta mucho y se puede quemar. Bueno, eso que lo que quería explicarles hoy. Ustedes ven a la derecha otros videos, pero entonces aquí, si quieren ver más, nosotros nos podemos ir a la página, ¿sí? Aquí tenemos la ley de Ohm, repito, aquí aparecen todos los videos. Vimos este y así sucesivamente, ir por niveles. Recuerden que son 3 niveles: nivel 1, que es el nivel básico, el nivel medio y el nivel avanzado. Con esto ustedes pueden ser unos buenos electrónicos, y dependiendo del nivel 1 y nivel 2 pueden estar en el nivel medio, pero si quieren más avanzados, ya como a nivel de ingeniería, pues tienen que ver el nivel 3. Muchas gracias, muy amable. No olviden suscribirse y compartir estos videos.